¿Qué tal, amigos? Estamos muy contentos hoy, el Ministerio Agua de Vida con nosotros, alegres de que hoy estén cada uno con nosotros, Nevin, Sharon, Leo. Qué bendecidos nos sentimos de que ustedes estén aquí en el estudio Corre la Voz. Leo. Muchas gracias, hermano Jorge, por la oportunidad de darnos de poder estar aquí en Corre la Voz. Como Ministerio Agua de Vida estamos muy contentos, muy felices de poder estar aquí. Gracias también a los pastores que nos dieron pues la bendición de poder venir y acompañarnos. Yo sé que vamos a pasarla muy bien porque vamos a estar hablando de algo muy interesante en esta. Amén. Sharon. Bueno, es un placer, la verdad, estar aquí. Muy lindo todo. Y bueno, estamos a la expectativa realmente de conocer los puntos de vista de cada uno de los que estamos acá. Sí. Es un tema muy interesante y muy expectante a cómo lo puedan recibir y pues que sea glorificado Dios en este podcast. Amén. Nevincito. Amén. Un placer, la verdad. Gracias por la invitación. Hay nuevas experiencias este 2024, creo, para todos, y gracias por hacernos parte también sobre la visión en la cual Dios pues los ha guiado y juntamente poder llevar un mensaje, ¿verdad? Que puede impactar la vida de muchas personas que puedan ver este podcast, ¿verdad? Y sobre todo el aprendizaje que nos deja para llevarlo a cabo en práctica cada día como hijos de Dios y pues en el reino. Amén. Bueno, pues el tema que hoy vamos a hablar es bien interesante porque es algo que obviamente está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Y es acerca de ese versículo que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Leo, ¿qué entiende usted por eso? Eso que dice el apóstol Pablo en ese versículo. Ok, es muy interesante lo que dice el apóstol, ¿verdad? En ese sentido. Y es que hay algo muy interesante, chicos, que cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿verdad? Y entregamos nuestra vida a Él, después vienen lo que son las preguntas. Que qué podemos hacer, hasta dónde podemos ir, cuáles son los límites. Correcto. Y siempre nos estamos preguntando, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene y dice Pablo, o sea, lo que Pablo estaba diciendo es que, ok, lo pueden hacer todo, pero no todo les va a convenir, o sea, no Correcto. Todo. O sea, lo que nosotros hagamos va a tener efectos colaterales. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver primeramente al momento de tomar una decisión de lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, podría comenzar por esa parte, ¿verdad? Que todo lo que nosotros vamos a hacer tiene efectos colaterales que hay que verlos antes de realizar una acción. Sí, porque cuando nosotros comenzamos la vida cristiana, como decía usted, nos hacemos esa pregunta, ¿va? O sea, ¿qué cosas puede hacer un cristiano? ¿Qué cosas no? O sea, puedo seguir, quizás, qué sé yo, tomando alcohol, puedo seguir yendo a fiestas, puedo seguir fumando, puedo seguir haciendo cosas que no agradan a Dios, que quizás yo piense que sí, ¿verdad? No, yo sigo mi vida normal y yo sigo tomando, yo sigo que fumando, qué sé yo, muchas cosas. Y quizás esas personas por ignorancia, por no conocer la palabra de Dios, muchas veces la hacen, Char. Sí, para mí es más difícil, yo digo, este versículo para la parte juvenil es lo más complicado. O sea, un adulto usted le dice, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, y se adapta porque ya vivió su vida, gran parte. Entonces, para la parte juvenil es lo más complicado. Y como decía el pastor Leo, llega un momento de decir, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Qué se me permite hacer y qué no puedo hacer? Y yo siempre he visto, yo amo mucho la música y amé en un tiempo la música del mundo. Entonces llegó un momento en que yo decía, ¿qué sí puedo escuchar? ¿Qué no puedo escuchar? Pero siempre recuerdo que hubo alguien que habló conmigo y me dijo que realmente no era decir no. Nunca fue de decir no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, sino es un estilo de vida. Uno decide, cuando uno dice, sí, Señor, te acepto, cambia a una forma de vivir diferente realmente, no al hecho de decir, no lo hago porque así dice la Biblia, sino comienzo a decir, no lo hago porque ¿en qué me ayuda? O ¿en qué me va a edificar? O ¿qué me va a hacer de bien realmente? Entonces, como el ejercicio, digo, si yo hago ejercicio me va a ayudar, si no hago... puedo tener otras cosas, claro.
voy a subir de peso, voy a Sí, hacer sí, otras sí. cosas, voy a padecer Claro. de unas enfermedades, o qué, pero realmente llegar a ese punto de decir qué puedo hacer, qué no puedo hacer, es lo más complicado para nosotros como jóvenes. Entonces, realmente hoy lo que queremos darles a conocer es que nosotros no venimos a decirles, no se Correcto. puede, no deben hacerlo, sino que realmente es dar ese punto de vista donde decimos sí, hasta dónde puedo hacerlo, que realmente sí no podemos, pero en este punto creo que es lo más difícil para nosotros, en eso. Amén. Demisito. Bueno, es un tema bastante interesante, ¿verdad? Ya que pues es algo que nos guía como cristianos, es una directriz pues el cual el apóstol Pablo estaba diciendo, ¿verdad? En ese pasaje de cómo guiarnos hacia aquello que pues Dios nos manifiesta, ¿verdad? Cuando somos nuevos creyentes en Cristo. Y pues tocando y llegando el mismo seguimiento, ¿verdad? Creo que debemos aprender de que en Dios todos son cambios. Al momento de que nosotros no éramos conocedores de Cristo como tal, nosotros vivimos prácticamente en una mentira, ¿verdad? De muchos engaños, de comodidades, ¿verdad? En lo que nuestro espíritu, pues, quizás estaba conformado o estático, pues, en ciertas situaciones. Y algo muy importante, pues, en cuanto al tema de la música, es un tema bastante Sí. global, pues. Y sensible, ¿va? Sí, actualmente es algo que mueve el mundo, pues, en muchas cosas. Claro. Pero creo que todo parte desde un punto de origen, porque si nos ponemos a pensar, llegado a este sentido, Lucifer, ¿verdad? En aquel tiempo, cuando estaba y era parte del reino de Dios, era un ángel que entonaba cánticos de alabanza al Padre, ¿verdad? Sí. Y pues, por su mismo ego y orgullo, pues, de querer ser como Dios, fue desterrado, y juntamente con parte de los ángeles que pues actualmente son principados y potestades que están alrededor de la tierra, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Pero también llevando la parte musical, donde normalmente están ocurriendo bastantes ataques en muchas cosas como cristianos, ¿verdad? De quizás nos sintamos de que no nos edifica, pero hace un daño invisible, ¿verdad? No físico, porque actualmente la música creo que conlleva muchas emociones, ya sea tristeza, ira, ¿verdad? Y creo que, pues, hemos conocido un montón de géneros. Quizás no es porque lo hemos escuchado, pero está el rock, ¿verdad? Entre otros. Pero todo esto conlleva a poder lastimar, pues, y poder tener hipnotizado a los hijos de Dios y aún, pues, a las personas que no conocen de Dios del 100%, pero de tenerlos desenfocados más que todo en esa parte. Entonces es algo que debemos aprender de este pasaje, ¿verdad? Que dice que no todo nos edifica, ¿verdad? Y algo que me llamaba la atención, e inclusive venía haciendo un comentario, es que también en Corintios, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, dice lo mismo, vuelve a repetirlo y dice, todo me es ilícito, mas todo no me edifica, ¿verdad? Pero decía, más de esas cosas no me dejaré ser dominado. O sea, reconocí en ese punto que en algún momento podemos ser esclavos, ¿verdad? Y seguidores de eso que no nos conlleva a poder ser parte de la edificación hacia el cuerpo de Cristo. Sí, eso es bien importante, y también es que hay un detalle también, porque, o sea, el mundo espera de nosotros todo. O sea, la gente que no asiste a la iglesia, las personas que no son creyentes, dicen, hey, y es cristiano. Ajá. Hey, y va a la iglesia y está diciendo eso. O, hey, y va a la iglesia, miren, y está yendo al cine. O sea, todas estas cosas que la gente piensa que, o sea, lo quieren poner en una burbuja a uno y decir, de esta burbuja aquí no me muevo, aquí yo con mi Señor y yo cantándole y gozándome, y para el mundo nada. O sea, yo no voy a compartir con mis compañeros de trabajo, no voy a compartir con mis amigos, no voy a compartir con mi familia porque ellos no son cristianos. Y nos meten en esa burbuja, cuando realmente no es así. O sea, nosotros podemos compartir con las personas. Ahora, que nosotros actuemos como ellos es muy distinto. Porque dice la palabra que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos, ¿verdad? Y a veces nosotros tenemos que tener cuidado. Porque, por darle un ejemplo, si una persona alcohólica recibió a Cristo como su Señor y Salvador y lo invitan a una reunión donde va a haber alcohol, obviamente yo puedo ir, o esa persona puede ir,
Pero ¿qué creen ustedes que puede suceder? Recién se convirtió el hermano hace 2 semanas. O sea, Va a activar otra vez ese deseo por el alcohol. correcto. Entonces eso obviamente no le conviene. Lo puede hacer, pero no lo va a edificar en nada. Más bien lo puede hacer volver otra vez. En esa parte, hermano Jorge, yo quisiera dar un punto de vista, ¿verdad? Que yo le decía a los chicos que antes de preguntarnos, siempre la gente está diciendo, es pecado, es pecado. Antes de preguntar si realmente es pecado, deberíamos de preguntarnos, ¿nos conviene? Nos edifica, Exacto. ¿verdad? Y hay algo que yo he aprendido, ¿verdad? Soy un joven y posiblemente, ¿verdad? He hecho cosas que no convienen delante de Dios. Sí, fallamos. Hemos fallado, Todos. ¿verdad? Entonces, hay algo bien interesante y es que voy a leer Sí, un claro. versículo porque es algo que a mí me ha ayudado bastante. Y yo venía compartiendo con los chicos y yo les decía, antes de que pase esto, tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, mire lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Me entiende? Cuando nosotros hacemos las cosas. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea que no podemos echarle la culpa a Dios de lo que nosotros hacemos, porque nos da libertad para que nosotros hagamos las cosas y tomemos nuestras decisiones. Ahora bien, dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, o sea, lo que tenemos que tener cuidado, hermano Jorge, es tener cuidado de que no se active la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es el deseo a los placeres de la vida, a las ambiciones, a Claro. tantas cosas, ¿verdad? Las pasiones, a las todo lo que pasiones habla la juveniles. palabra. Entonces, hermano, es posible, yo puedo besar a mi novia. Hay que ver si eso es una concupiscencia, se puede convertir en una concupiscencia. Hermano, puedo ir a ver películas al cine, se puede convertir en una concupiscencia. Ahora mire lo que dice el 15. Entonces, la concupiscencia después de que ha concebido, o sea, después de que nace la concupiscencia, dice que ha concebido, da a luz el pecado. Y dice, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Y cuando se refiere a muerte, es muerte espiritual. Entonces ahí es cuando ya la persona ya no quiere buscar de Dios, cuando ya no quiere adorar, cuando ya no quiere exaltar a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Activó la concupiscencia y la concupiscencia activó el pecado y el pecado me trae la muerte. Entonces, eso es algo que a mí en lo personal me ha servido mucho, ¿verdad? Cuando yo voy a hacer algo y digo, esto puede activar una concupiscencia, un deseo carnal, algo así. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. En la música, usted dice, yo antes bailaba, por decirlo así, entonces, sí. esa música me activa, ¿va? Entonces sí. eso es donde nosotros tenemos cuidado. Entonces eso es un punto de vista y algo que a mí me ha servido, ¿verdad? Como joven. Sí, y es bien, o sea, bien importante mencionar estas cosas porque también la palabra de Dios dice, o sea, en la palabra dice, alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón y anda en tus caminos. O sea, Dios le está diciendo, o sea, ustedes anden en sus caminos. Pero al final dice algo muy importante, pero sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Claro. Cuando Salomón decía eso. Entonces, de que lo puede ser, sí, pero créanme que hay una consecuencia de cada una de las cosas que nosotros hacemos. De todo lo que nosotros hacemos hay una consecuencia. Y también está el punto cuando hay cosas que se vuelven dioses para nuestras vidas, ídolos. Y no estamos hablando de ídolos de un barro, de algo de cemento o de madera, no. Estamos hablando de cosas que se pueden convertir en ídolos para nosotros. Por darle un ejemplo, quizás es una persona que le gusta el fútbol, pero es una persona que le sirve a Dios. Me identifico. Sí, ¿verdad? Quizás nos gusta el fútbol, pero ¿qué pasa? Cuando endiosamos nosotros al fútbol, por darle un ejemplo, cuando ya dedicamos más tiempo para esas cosas que para Dios, cuando ya en vez de ir a la iglesia el domingo, me voy para un partido. Y quizás ese día me tocaba servir a Dios y le dije al líder, apóyame ahí, mire que tengo partido. Entonces, como decía Nevin, a veces son cosas invisibles. Correcto. Que nosotros nos vamos a dar cuenta, pero hasta después. En el momento quizás nosotros lo miramos, no, solo es un partido. Y después un partido se vuelve una temporada y después 2 temporadas y después se separó de Dios.
simplemente por hacer esas cosas. Correcto. Sí, es bien complicado, ¿va? Porque ya empieza a consumir el tiempo que es para Dios. Es correcto. Entonces ahí es el punto donde los otros son bien fácil de decir, y es cristiano, y empiezan ese tipo de comentarios. Correcto. Cuando nosotros ya nos ausentamos de lo que el trabajo que tenemos que hacer, es bien difícil. Yo siempre le digo a mis compañeros, realmente para mí el ser cristiano es como ser vegetariano. Yo decido qué puedo comer y qué no. ¿Por qué? ¿En base a qué? Yo también tengo el concepto de decir qué voy a comer o qué no. Y el vegetariano no está excluido. O sea, va a Wendy's, va a otro lugar a comer. Sí, pero él decide qué comer. Si come una ensalada, si come una hamburguesa. Y todo ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que aprender a hacerlo realmente. Y eso de cuando ya comienza a tomar tiempo en el que yo decido como cumplir los deseos, mis deseos. Mi deseo de estar acostado viendo una serie. Mi deseo de estar acostada realmente mirándome las novelas conocidas como series también. Entonces sí, todo eso yo digo, un capítulo me voy a decir. Sí. Y de ahí voy yo y digo, 2. Todo está bien. Y va aumentando. Sí, y voy por 5, toda voy la por noche, 7, toda la noche voy por viendo 10. Y me acuesto con el teléfono viendo la serie. Entonces, cuando yo tal vez tenía que hacer una asignación, cuando yo también tenía que salir, cuando yo también tenía que ir a esa reunión de jóvenes, a un culto general, todas esas cosas es cuando nosotros ya comenzamos a decir, esto ya no me conviene. Sharon, disculpe que le interrumpa. Y no solamente, Leo, Nevin, es en la parte espiritual. Claro. O sea, que la gente se quite de la mente de que todas estas cosas, no, es que solo es para los cristianos. No, eso aplica para todos. O sea, para todos. Porque quizás, por darle un ejemplo, quizás una persona que no es creyente y tiene que atender otras cosas, como decía ella, pero por estar en otras cosas no se responsabiliza de lo otro que tiene que hacer. Entonces todo eso consume. Todo eso le consume y son cosas que también no edifican para ellos, no les conviene. No edifican. Y con respecto, hermano Jorge, también hablando de los efectos colaterales que tiene tomar esas decisiones, ¿verdad? Hemos visto jóvenes pues absorbidos por el alcohol, donde ellos no pudieron cumplir sus sueños que tenían de niño, ¿verdad? Hemos visto matrimonios disfuncionales también por hacer de las cosas desordenadamente, ¿verdad? Entonces, hay efectos, posiblemente nosotros no estaríamos sentados hoy aquí, no hubiésemos cumplido algunas metas, nuestro hermano Jorge no estuviera con Corre la Voz y hubiera tomado decisiones equivocadas que al final nos llevan al fracaso, porque eso es lo que pasa cuando nosotros no tomamos las decisiones y no vemos lo que realmente nos edifica y lo que no. En el caso de los jóvenes, ¿verdad? Se preguntan siempre si puedo andar con un joven inconverso, ¿verdad? O una mujer inconversa y al final tiene que tomar la decisión como persona, pero al final hay efectos, que puede ser un matrimonio disfuncional, por ejemplo. Entonces, todo eso hay que tener mucho ojo. Algo que, algo que también ocurre, ¿verdad? Y es que no sé, creo que muchas veces como humanos, ¿verdad? Carnales de esta tierra, cada quien utiliza la palabra a su propio beneficio, ¿verdad? Y muchas veces hasta el que no es cristiano sí sabe la Biblia y sabe qué versículo citar para pero poder la Biblia decir. Dice esto. Correcto, entonces es bien, ¿cómo decirlo? Bien asombroso en parte de Dios porque no dice, pero no va a la iglesia, pero sabe de tal cita. O sea, lo hacen con un beneficio, ¿verdad? Pero fuera de todo eso, Jorge y chicos que estamos aquí, aunque uno no conozca, a ciertas personas que no conocen de Dios, por decirlo así, que no han acercado su corazón hacia Dios, pero es algo que el cual ya fue pagado en la cruz del Calvario, o sea, fueron marcados por sangre de Jesús. O sea, aunque ellos actualmente no estén buscando de Cristo y ellos tengan una vida desordenada, su cuerpo le pertenece a Dios, es parte de Dios todo, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas de que se nos olvida, ¿verdad? Como tal. Entonces, yo considero de que hay cosas donde nosotros hemos de tener un equilibrio en todo, ¿verdad? Para llevar una vida correcta, sana, no solamente física en esta tierra, sino que espiritual, que nada pueda contaminarnos, ¿verdad? Y pueda desencadenar muchas cosas más, porque toda acción tiene una reacción después. Entonces, debemos tener sumamente cuidado con cada una de estas cosas. Y la verdad que es bien
bien complejo este tema en muchos aspectos porque muchas veces las personas que no están cerca de Dios muchas veces señalan al cristiano, ¿verdad? En decir, y uno en lo que uno puede también, ¿verdad? Porque nadie es perfecto, pero tratamos de seguir lo que es el camino de Dios. Se encargan de, como decía usted en ese momento, de meternos en una burbuja, señalarnos, juzgarnos y todo, pero no es que somos santos y perfectos, porque recordando pues las escrituras de Dios dice de que somos templo y morada del Espíritu Santo, del cual alberga en nuestro corazón. Entonces, si habita una persona tan especial dentro de mí, yo debo de cuidar mi cuerpo. Pero a diferencia de aquella persona que no está en Cristo, o sea, si toma una mala decisión, su cuerpo lo está lastimando igual de cierta manera, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene bastantes reacciones si no tenemos un equilibrio adecuado. Sí, y eso, obviamente, no sé si ustedes han escuchado la frase en sus trabajos o con sus amigos. Nah, pero No pasa nada. no pasa nada, viejo. O sea, eso es algo normal. Eso es algo normal para mí. Un poquito Sí, de alcohol. un poquito. Solo es una. Entonces, pero como decía Sharon, o sea, nosotros tomamos la decisión. Nosotros tomamos la decisión. Incluso hasta de nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de andar, nuestra manera de dirigirnos hacia las personas, ¿verdad? O sea, todo cambia. Es que la gente debe de entender que cuando Cristo hace el cambio en una persona, lo va haciendo paulatinamente. Que no crean que porque uno es cristiano, no se le va a salir posiblemente alguna palabra maldicha. No se le va a salir alguna malcriadez. Uno se puede enojar. Hay personas que Ajá. consideran que no nos podemos Ajá. enojar. O no le podemos responder a nadie solamente porque somos cristianos. Sí. Y como usted es cristiano, usted me tiene que aguantar todos los insultos. Póngame la otra mejilla. Ajá, dice. póngame la otra mejilla para volver a darle. Y no, o sea, nosotros también, Dios nos ha dado un carácter. Claro. Y creo que también tenemos que hacerle ver a la gente el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, como les decía anteriormente, la gente quiere hacer lo que sea con los cristianos. Nada, vos podés pegarle a ese. No, si ese es cristiano no te va a hacer nada. No, miras que la Biblia dice que tenés que poner la otra mejilla. La Biblia dice que tiene que perdonar. Pero a veces, muchas veces, las personas dicen, no, pero es que ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer lo otro. Pero están con el dedo señalando. Y nos piden que lo hagamos y ellos no lo Sí, hacen. y ellos no lo hacen, o sea, muchas veces yo le decía a alguien, a veces la gente es, y discúlpenme la palabra que voy a usar, pero a veces la gente es tan hipócrita con sí misma, o somos tan hipócritas con nosotros mismos, que hablamos de moralidad, cuando la moralidad, los que están diciendo que tengan moralidad no la tienen. O sea, obviamente están cegados. Están cegados, sí, hablamos espiritualmente, están cegados. Entonces, no miran lo de ellos, sino que solo los miran a nosotros, en cómo nosotros nos portamos, qué palabras decimos, ¿verdad? ¿Qué palabras usamos ante la sociedad, ante la iglesia? Y o sea, todas esas cositas. Yo recuerdo, lo voy a contar como anécdota. Recuerdo una vez yo saliendo de la iglesia, una vez un amigo me dice, vos maje, me dice, saliendo de la iglesia, en la puerta, así, se lo digo como anécdota para que la gente lo vea también. Entonces yo lo quedé viendo así, va, porque era una expresión que él no usa. Entonces en ese momento la reacción que tuvo fue de vergüenza. ¿Por qué? Porque no es un lenguaje que él usa, ¿verdad? Entonces él me dijo, man, perdóname, no, se me salió. Y yo le dije, no, bro, tranquilo, no pasa nada. Obviamente yo me asusté porque no es un lenguaje que él usa, ¿verdad? Ahora, si alguien escucha a otras personas hablar y usted dice, no, es el vocabulario de esta persona, pues usted normal, ¿verdad? Pero yo esa vez, yo le dije, no, bro, tranquilo, porque nosotros fallamos. Nosotros también pecamos al igual, obviamente, ¿verdad? Hay una diferencia. Pecar que vivir en el pecado, ¿verdad? Que es a cuando Dios nos separa, ¿verdad? Y nos dice incluso, hay personas que dicen, no, es que nadie es santo. Pero cuando los vamos a la palabra, dice la palabra que nosotros somos santos. Porque han malinterpretado la palabra santo, ¿verdad? Santo es una palabra que significa apartado. Nosotros hemos sido apartados para Dios, lo que le hemos reconocido a Él. Hemos sido apartados para Dios.
por ende somos santificados por medio de la sangre de Cristo, ¿verdad? Ya a la santidad que hablan las personas quizás que no tienen a Cristo en su corazón, son cosas de que, perfección, ustedes no van a fallar, no tienen que fallar, porque ustedes son cristianos y tienen que comportar como tal. Considero de que es muy importante el punto que tocaba usted, ¿verdad? Y es algo de que Dios lo dice, ¿verdad? En su palabra, sed santos porque yo soy santo. O sea, estamos siendo guiados por toda directriz de Dios, ¿verdad? Como cristianos. Y considero también de que eso es bien difícil, ¿verdad? Que hoy la gente pueda comprender este punto porque se nos olvida del punto de origen, de dónde somos, ¿verdad? Correcto. Y todo parte de esto, pues. Entonces, creo que hay que tener sumamente cuidado en muchas cosas de que nos pueden beneficiar y cuáles no. Y creo que a los jóvenes normalmente es un tema que nos queremos comer el mundo. Todavía soy joven aquí. Sí. Nos queremos comer el mundo de un bocado en muchas cosas, en decir, no, pero es que es parte de la vida. Y el mundo actualmente está normalizando el pecado. Su propia palabra dice, o sea, a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. O sea, ¿cómo podemos llegar a este punto de normalizar, por dar un punto, ¿verdad? Sí. De tener relaciones antes del matrimonio, cuando fue algo, una orden de obediencia y de santidad hacia Dios, ¿verdad? Correcto. O por decir voy a consumir ciertos alcohol, drogas, sustancias, ¿verdad? Todo esto es una mentira del enemigo y la palabra de Dios constantemente nos ha dado esa libertad, pero es una libertad donde no nos hace parte de esta esclavitud de cosas que podemos probar, experimentar en lo que la gente dice, todo me es lícito, pero cuando dice todo, hay un límite también, nos dice que muchas cosas vamos a hacer, ¿verdad? Más no todo me conviene. Todo aquello que pueda lastimar o herir mi cuerpo como cristiano, mi espíritu como hijo de Dios, pero sobre todo cómo yo voy a darle gloria a Dios, o sea, si somos parte para Él. Entonces debemos tener mucho cuidado en este sentido, ¿verdad? Porque nunca olvidar el origen de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, y aún los jóvenes que vienen empezando, de que ellos fueron apartados por Cristo, o sea, que su cuerpo debe ser para alabanza y gloria de Dios. Así es. Unas palabras para terminar, Leo. Se nos fue el tiempo súper rápido. Bueno, para concluir, hay algo importante también que para tomar esta decisión tenemos que considerar si trae paz a nuestro corazón, ¿verdad? Porque la bendición de Dios es aquella que enriquece, ¿me entiendes? Y añade alegría, añade paz. Entonces, nosotros tenemos paz en el no probar el alcohol, el no bailar. Sí. Entonces, eso nos trae paz. Entonces, a los jóvenes, cuando ellos vayan a tomar esa decisión, tienen paz lo que van a hacer y eso que les ayude al momento de tomar la decisión. Sí, la gente se asusta cuando le preguntan a usted ¿tomás? No, la verdad, yo nunca he probado el alcohol. ¿En serio? ¿Qué? Dice, mira, nunca he probado el alcohol. O sea, lo hacen burla. Sí, lo toman, sí. No, lo toman así como que de 1 millón, una persona no toma alcohol, sí. ¿verdad? Y, o sea, no necesariamente... Habemos muchas personas que conocimos a Cristo a muy temprana edad y pues gracias a Dios no tuvimos la oportunidad de ir a esos lugares. Yo no sé lo que es una discoteca, muchas cosas, ¿verdad? Que mucha gente dice. Tuve una experiencia hablando de eso. Una vez andábamos con unos compañeros de trabajo en una gira y fuimos a un bar, y resulta que todos pidieron bebidas alcohólicas y no sé qué. Entonces yo le digo, no, yo quiero una gaseosa. Y resulta que en el lugar no vendían. Tuvieron que irme a comprar la gaseosa afuera del local, en otro lugar, yo no sé dónde. No le dijeron, ni modo, viejo, te tocó. Entonces, pero ni modo, son experiencias que uno vive y que al final, pues, como dice usted, hay mucha gente que se ríe, se puede burlar, pero uno tiene paz y está tranquilo, no lo necesita. Amén. Así es. Claro. Bueno, la verdad es que el pastor Leo compartía el versículo que yo iba a compartir referente a la paz, y era lo que nosotros veníamos hablando y yo les decía, al momento de tomar una decisión, a veces no nos preguntamos y decimos, ¿me es lícito, me conviene? No, realmente si me da paz. Si eso me da paz, pues son decisiones en las cuales nosotros también un día vamos a rendir cuentas. Correcto. Pero si eso no me da paz, significa que no hay algo correcto o que yo estoy haciendo. Y para mí esa es como la respuesta a todo. Si me da paz, vamos. Si no tengo paz, pues algo hay que cambiar. Así es. Bueno, yo a este punto siento yo, ¿verdad? Que cada quien conoce la verdad. Porque si no, no habría duda. Si no conociéramos la verdad, ¿por qué habría la duda de si lo hago o no lo hago? Entonces, debemos recordar que esto es muy importante porque
ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Y sobre todo que aún la palabra de Dios, Jesús le decía a sus discípulos, todo aquel que quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, o sea, se refiere a todo deseo carnal, a todo aquello que es ilícito, pero si yo estoy siguiendo a Cristo, debemos de tener el discernimiento para seguir la verdad y al cual lo que a Dios nos ha demandado, ¿verdad? Esta tierra y sobre todo, pues, animar a los jóvenes de que cuando llegue esta cierta duda en su mente, ¿verdad? De que ellos puedan sobre todo pensar de que su cuerpo es hacia Dios, ¿verdad? Y que todo aquello que hagamos sea para edificación del reino. Sí, y eso obviamente es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Y también las personas que nos están viendo, que un día nosotros vamos a dar cuenta. Quizás a nosotros se nos acercan muchas personas a preguntarnos, Chiqui, ¿y esto? ¿Qué opina de esto usted? ¿Cree usted que sí o no? Entonces, creo yo que la respuesta muchas veces, aunque muchas veces nosotros no tenemos respuesta, porque quizás también nosotros nos hacemos preguntas, porque nosotros quizás no conocemos cosas que están en la palabra, ¿verdad? Entonces, para mí, la respuesta más certera está en la palabra de Dios. Así es. Y creo que todas las personas hoy en día tienen acceso a una Biblia. Todas las personas, cristianos o no cristianos, lo que sean, personas que se dicen ser ateas, que considero que de mi punto de vista no hay ateos porque siempre mencionan a Dios. Todas estas personas tienen acceso a la palabra de Dios. Entonces, si quieren saber la verdad, ahí está la verdad. Solamente tienen que ir y buscar y que aprendan ellos de Dios. Porque hay muchos que dicen, no, pero es que a mí no me vengan con la religión, que los pastores, que eso, que aquí, que lo otro. Entonces, hermano, ahí está la palabra de Dios. Conozca a Dios. Así es. Porque Dios es un Dios personal. Y cuando usted dé cuenta, usted no va a dar cuenta por ese pastor que quizás hizo algo que para usted estaba incorrecto. Usted no va a dar cuentas por él. Quien va a dar cuenta por él es él mismo. Entonces, que la gente se grabe esto también en sus corazones. Así ¿verdad? es. Y, sí. Perdón, disculpe. Y algo que creo que es pues, que debemos de tener claro también, de que nosotros no hacemos las cosas de esta tierra no porque nos obliga el pastor, ¿verdad? O un líder, sino es porque yo no quiero. O sea, no es porque nos estén obligando, sino que la verdad de Dios pues nos dice qué cosas debemos seguir y qué cosas no, ¿verdad? Entonces, creo que todo esto es parte de las respuestas, como usted dice, que no las tenemos, pero Dios las va dando medianamente, vamos teniendo esa relación e intimidad con Él. Claro. Correcto. ¿Iba a mencionar algo, Leo? No, ya solo para terminar dice la palabra y conoceréis la verdad, que es la palabra de Dios y la verdad nos hace libres. Amén. Así es. Amén. Amigos, eso es Corre la Voz. Suscríbanse. Chicos, sus redes sociales, Facebook, Advi, los jóvenes. Los Jóvenes Advi. Jóvenes Advi. Jóvenes Advi. Jóvenes Advi Así están. en Facebook. Y En Instagram. Instagram. en Instagram Lo también. mismo. Y también tenemos página en TikTok. Sí. En TikTok Síganos. también. Síganlos ahí a los chicos, están muy activos en redes sociales. Ellos pertenecen al Ministerio de Agua de Vida de la colonia René Funes, aquí en Tegucigalpa, Honduras. Y de eso se trata, de poder llevar la palabra de Dios por medio de todos los medios que nos dé y de darle luz a la gente por medio de ella. Así que, bueno, suscríbanse si todavía no se han suscrito. Denle like, compartan este contenido con cada uno de sus amigos para que escuchen la palabra de Dios y esta plática que tuvimos hoy. Bendiciones. Bendiciones. Con toda mi fuerza lo gritaré.